Hola, ¿cómo están? Yo estoy tristísimo hoy, estoy desolado, estoy profundamente decepcionado. ¿Qué semana tan mala ha resultado esta para la causa de la libertad en Venezuela? Primero, la decepción tremenda con el movimiento Ya Casi Venezuela, que no pasó nada del día D, y ahora la bomba que ha explotado hoy. Hoy en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a quien yo llamo el gallinazo sin plumas, mostró una carta dirigida a él, fechada 7 de septiembre de este año, y firmada por don Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo de los venezolanos, aunque en esa carta no firma como tal. Rodríguez, al exhibir la carta firmada por don Edmundo, reveló que don Edmundo firmó en efecto ese documento en la Embajada Española en Caracas, en presencia del embajador Ramón Santos, antes de partir al exilio en España. ¿Qué dice esa carta? ¿Por qué esa carta me ha dejado desolado, tristísimo, profundamente defraudado de don Edmundo? Señor presidente de la Asamblea Nacional, siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo, esto está en cursiva, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, repito, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no la comparto, y eso perfectamente cabe en cualquier ciudadano o ciudadana venezolana, uno puede o no compartir una determinada decisión de algún tribunal de la República, pero aquí viene lo más importante, la acato, repito, la acato, como debe ocurrir a cualquier ciudadano o ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela. Esa carta dice que don Edmundo acata, este es el verbo horrible, acata la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, proclamando la victoria de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio. En esa carta, firmada por él mismo, don Edmundo dice que no comparte dicha sentencia, pero que la acata. ¿Qué es acatar? Acatar es obedecer. Acatar, en rigor, según el diccionario, es tributar un homenaje de sumisión y de respeto. O sea, someterse con respeto a una autoridad, subordinarse con respeto a una autoridad legal. Entonces, en esa carta que ha exhibido jactancioso el gallinazo sin plumas, Jorge Rodríguez, presidente del Congreso venezolano, Edmundo González Urrutia dice que él se somete, o sea, respeta, o sea, obedece, o sea, acata la decisión de la justicia venezolana, que es todo menos justa e independiente, la decisión de ese impresentable Tribunal Supremo de dar por ganador de los comicios a Nicolás Maduro. Pero eso no es lo más grave que ha hecho don Edmundo González Urrutia al firmar esa carta y partir al exilio, ¿no? Lo más grave no es firmar una carta en la que reconoce la autoridad del Tribunal Supremo y obedece o se subordina o se somete a la sentencia que proclama como ganador a Nicolás Maduro, cuando bien sabe el señor González Urrutia que Maduro no es el ganador, ¿no? Y que ese Tribunal Supremo de Justicia está integrado por súbditos de la dictadura, ¿no? Por geishas de la dictadura, ¿no? Es un prostíbulo, es un burdel de la dictadura regentado por Madame Maduro.
No es lo más grave decir acato la sentencia que da como ganador a Maduro. Lo más grave, creo, y me he leído la carta completa y la he leído varias veces, y estoy en verdad muy afligido, ¿no? Muy defraudado. Dice también en esta carta que nunca debió firmar don Edmundo González Urrutia, porque constituye a mis ojos, y perdonen la franqueza, una capitulación, ¿no? Una absoluta rendición moral, ¿no? Decir cómo no reconozco la justicia, cómo no reconozco y acato y obedezco el fallo de la justicia que proclama como ganador a Maduro. Dice también: deseo trasladarle, o sea, a Jorge Rodríguez, a él va dirigida la carta, mi respeto y reconocimiento a las instituciones constitucionales representadas en los 5 poderes del Estado. Don Edmundo está describiendo a una democracia. Don Edmundo está diciendo que en Venezuela hay unas instituciones constitucionales, unos poderes del Estado independientes, con autonomía, con unos fueros que no se transgreden. Eso no existe en Venezuela. Don Edmundo está describiendo una democracia cuando hay una dictadura bananera, cruel. Luego dice, bueno, que ha decidido irse al Reino de España, pero el párrafo que a mí más me dolió es este: dejo constancia de mi compromiso, o sea, es un compromiso que él hace con Jorge Rodríguez, o sea, con la dictadura venezolana, de que mi actividad pública fuera de Venezuela será limitada. ¿Por qué tenía que prometer eso? ¿Por qué le tiene que prometer a Rodríguez que lo está amenazando, que le está diciendo, bueno, si usted no firma esta carta, a lo mejor va a terminar en la cárcel, ¿no? Aunque Edmundo estaba en la embajada española en ese momento, y por supuesto no debió firmar esa carta, y por supuesto, y yo lo dije desde el primer día, debió quedarse en la embajada española en Caracas, y por supuesto estaría allí todavía porque los matones de Maduro no iban a entrar a ese recinto diplomático. Pero amenazado por Jorge Rodríguez y por los demás sicarios del régimen, don Edmundo se quiebra y promete una actividad pública en el exilio limitada. Y luego dice algo que es más penoso, que es más triste. No pretendo en ningún caso, firma Edmundo González Urrutia, ejercer representación formal o informal alguna de poderes públicos del Estado venezolano. Es decir, que le está prometiendo a Rodríguez, o sea, a la dictadura venezolana, que él no va a ejercer ni formal ni informalmente como presidente electo de Venezuela antes del 10 de enero de 2025 y como presidente legítimo y constitucional de Venezuela después del 10 de enero del próximo año. Esa sola promesa no solo que acata la sentencia del TSJ que da como ganador a Maduro, no solo que promete una actividad pública limitada, sino que además no va a ejercer ni formal ni informalmente representación alguna de poderes públicos del Estado venezolano. Le está diciendo a Rodríguez, a Maduro, a Cabello, les está diciendo a todos los espadones de la dictadura: yo no voy a ejercer como presidente electo. Entonces, y la carta está firmada, y hay 2 ejemplares, la firman también los inefables hermanitos Rodríguez, Jorge y Delcy Rodríguez, que fueron ahí a la embajada española a negociar con Edmundo horas antes de que éste partiera al exilio, con el salvoconducto expedido por la dictadura venezolana, dejando a su hija Mariana en Caracas. Es evidente que esta carta firmada por Edmundo González Urrutia es una pequeña tragedia, ¿no? Yo lo veo así. Es una capitulación, es una rendición moral y es una tristísima traición de don Edmundo González Urrutia a los 7,5 millones casi de venezolanos que confiaron en él, ¿no? Bastó con que lo amenazaran un poco
bastó con que saliera el fiscal Saab a decir lo acusamos de haber cometido delitos ordinarios, terrorismo, conspiración, asociación ilícita de delinquir, lo citamos, no se ha presentado, como no se ha presentado lo vamos a arrestar. Bastó eso para atemorizarlo y para quebrarlo. Y para atemorizarlo, para quebrarlo y para forzarlo a rendirse, ¿no? A dimitir. Literalmente a dimitir, ¿no? Porque esta carta es una dimisión, ¿no? Él está diciendo, acato, acepto, con sumisión, con respeto, que eso es acatar que la justicia venezolana dice que ganó Maduro y me voy al exilio y tendré una actividad, una agenda muy limitada y no voy a ejercer ni formal ni informalmente como presidente electo. Esto para mí es tristísimo, ¿no? Don Edmundo no debió firmar esa carta, Don Edmundo ni siquiera debió recibir en la Embajada Española a los hermanos Rodríguez y no debió negociar nada con ellos y debió quedarse valerosamente en la Embajada Española en Caracas. Eso es lo que debió hacer. Y esta carta, a mi modo de ver, perdonen la franqueza, es una capitulación, es una absoluta rendición moral y es un acto temeroso, asustadizo, de sumisión a la dictadura venezolana a cambio de un permiso para salir al exilio de la libertad. Entonces, después de que Jorge Rodríguez mostrara la carta, ha salido Edmundo a defenderse desde Madrid, ¿no? Ha grabado un breve comunicado, ha leído un pronunciamiento escrito por él. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato. Su defensa es triste igualmente, ¿no? Él básicamente dice que si no firmaba esa carta infame, que nunca debió firmar, tenía que atenerse a las consecuencias. ¿Cuáles habrían sido esas consecuencias? ¿Ustedes creen en verdad que lo iban a meter en la cárcel? Yo creo que no. Ya estaba en la Embajada Española. No es que firma esa carta
en el helicoide. Ah, eso hubiera sido otro cuento. Y aún así yo hubiera preferido que tampoco la firmara en el helicoide, ¿no? Pero si ya él hubiera estado en un calabozo, sometido a torturas, bueno, uno entiende, ¿no? El viejito se quebró, lo estaban torturando, firmó la carta, dijo acato la sentencia del TSJ que ganó Maduro, me voy al exilio. Pero no estaba en el helicoide, no estaba en una mazmorra, en una celda, despojado de su libertad, estaba en la embajada española en Caracas, y ahí debió quedarse y ahí no debió firmar nada. Entonces, él dice, me tenía que atener a las consecuencias, pero no habría consecuencias en contra de su libertad mientras permaneciera en la embajada española en Caracas. También dice que firmó la carta porque estaba sometido a coacción, a presiones, a chantajes, a amenazas. Sí, claro, por supuesto. Pero cualquier individuo libre que vive en Venezuela y que se pronuncia contra la dictadura sabe que el precio a pagar es que la dictadura puede amenazarte, chantajearte, presionarte, por supuesto. Ahora, si don Edmundo no tenía la madera, la entereza, el valor de resistir esas presiones y de no rendirse a esos chantajes, debió decirle desde el día 1 a María Corina, yo no voy a aguantar las presiones. Esta es una dictadura terrible, es una dictadura muy cruel, van a venir a por mí, tú eres una heroína, tú eres una valiente, tú no te escondes, tú no te escapas, tú das la cara, pero yo quiero una jubilación, un retiro tranquilos y yo no voy a resistir las presiones. Así que mejor no cuentes conmigo, yo no soy el candidato. Ahora, una vez que él acepta ser candidato y una vez que él gana con 7,5 millones casi de votos, no puede luego decir, vienen los hermanos Rodríguez y me coaccionan o me amenazan y yo entonces firmo la carta y salgo corriendo. Él dice que la carta no tiene ninguna validez legal porque la firmó bajo coacción, ¿no? Él dice, y tiene sentido el argumento, ¿no?, que un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta. Sí, tiene sentido. Yo no creo que la carta tenga una validez legal, ¿no? Pero la carta sí expresa un hecho histórico, digamos. Y el hecho histórico es que el presidente electo de Venezuela se refugia en la embajada española en Caracas, se asusta, cree que lo van a arrestar y firma una carta en la que básicamente dice que en Venezuela no hay una dictadura, que en Venezuela la justicia ha dicho que ganó Maduro, que él acata, se somete, obedece el fallo de la justicia y que él desea partir al exilio donde no va a ejercer ni formal ni informalmente como representante de los poderes públicos venezolanos, o sea que no va a ejercer como presidente electo ni como presidente constitucional. Entonces, ese es el hecho histórico, ¿no? Yo no digo que la carta tenga o no tenga una validez legal o jurídica o que firmada la carta por Edmundo ya no caben objeciones al fraude de Maduro. El fraude de Maduro sigue siendo un hecho histórico, pero la rendición moral de don Edmundo González Urrutia, la traición que entraña la firma de esa carta, es también un hecho histórico, ¿no? Así las cosas, y mientras llegan desde los cielos los estruendos, los ecos de esos truenos, no me queda más que decir, lamento profundamente que Edmundo González Urrutia haya firmado ese documento. Ahora firma otro desde Madrid y ese sí lo firma como presidente electo de Venezuela y dice jamás los voy a traicionar y no me van a callar. Y por supuesto lo seguimos queriendo, Edmundo, ¿no? Lo seguimos queriendo. Sigue siendo el presidente electo de Venezuela. Yo espero que se juramente el 10 de enero, ¿no? Pero esa carta es una tristeza, esa carta está traspasada de cobardía, manchada de cobardía, ¿no? Y esa carta expresa el miedo de un hombre que no se atreve a confrontar a una dictadura, que se rinde ante esa autocracia y que prefiere partir al exilio capitulando, ¿no?
Una lástima, y una lástima las imágenes que han sido difundidas también, en las que se ve al embajador español Ramón Santos casi que empujando a don Edmundo a que subiera al avión de la Fuerza Aérea Española que lo llevaría hasta Madrid, previas escalas. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Por supuesto, la dictadura venezolana sale fortalecida de este incidente. Por supuesto, Jorge Rodríguez queda como el ganador de ese forcejeo moral. Él doblegó a Edmundo, él consiguió quebrarlo, él produjo la firma en ese documento infame. Y por supuesto, es una semana feliz para la dictadura y es una semana desdichada para quienes deseamos el final de esa repugnante dictadura. Seguimos.